Estoy buscando aquí para abrir. Déjenme buscar acá. ¿Me alcanza ahí en mi cargador del compu? Ahí debería verse bien, ¿no es cierto? Animal. Cuando hablamos de organismos del reino animal, viendo, ¿no es cierto?, previamente la idea de la teoría de los 5 reinos, tenemos que uno de estos reinos justamente es el reino animal, que de acuerdo a los especialistas en clasificación, se postula entre 1.300.000 especies y más recientemente 1.700.000 especies dentro de lo que es este reino. ¿Bien? Estos organismos, como algo en forma general mencioné, son organismos pluricelulares, formados, ¿no es cierto?, por billones de células, muchos de ellos, que tienen tejidos, que sus células son las células eucariontes, que son, ¿no es cierto?, las con núcleo definido por una carioteca o membrana nuclear, sistemas de endomembranas, por ejemplo. Son organismos y algo muy importante que tienen tejido nervioso. O sea, los organismos del reino animal se caracterizan porque tienen un tejido nervioso. Las que están en el límite son las esponjas de mar, porque en realidad no tienen neuronas propiamente tales, pero tienen unas células que evolutivamente están emparentadas con las neuronas y se llaman células neuroidales. Igual en el chat les voy a anotar el término ahí. En mayúscula voy a ir poniendo porque les cuesta menos ahí copiarlo. Células neuroidales tienen las esponjas de mar, que son células parecidas a las neuronas, que generan descargas eléctricas. Pero son consideradas como evolutivamente anteriores a las neuronas. Las respuestas conductuales de las esponjas de mar son muy básicas, o las esponjas de agua dulce que también hay, que es abrir y cerrar sus poros para permitir el flujo o la circulación de agua, para alimentarse, para respirar y para liberar sus gametos o células sexuales cuando se reproducen. Pero son animales que están fijos, ¿ya?, en el sustrato. No andan caminando para todos lados como esos dibujos animados como el Bob Esponja, sino que son fijos, digamos, estos organismos. Una clasificación, y antes de separarlo en vertebrados e invertebrados, todos son heterótrofos, los organismos del reino animal. O sea, requieren nutrirse a partir de materia orgánica. ¿Ya? Son heterótrofos. Eso quiere decir que se alimentan de otros seres vivos. Una clasificación que es a nivel de una subdivisión general se refiere a separar en invertebrados y en vertebrados. Voy a partir por los invertebrados. Son organismos que no tienen un esqueleto interno, ya no tienen columna vertebral, pero tienen un esqueleto externo, que puede ser una concha, por ejemplo, como una almeja o un chorito, o puede ser un exoesqueleto, una cubierta, que a veces es bien dura como una jaiba, una langosta, una centolla, o más delgada, pero igual una cubierta externa, un exoesqueleto que se llama, que tienen los animales que denominamos artrópodos,
que ahí hay como 1.000.000 de especies dentro de los artrópodos. Dentro de los artrópodos están las arañas, los crustáceos también que les había mencionado, y los insectos. Los insectos son cerca de 1.000.000 de especies. O sea, la mayor parte dentro de lo que se refiere el grupo del reino animal son invertebrados, ¿ya? Y dentro de ellos los insectos son los que tienen mayor cantidad de especies. Y por otro lado tenemos los vertebrados, que estamos hablando de unas 60.000 especies, o sea, de una cantidad baja, pero que tienen una importancia ecológica relevante. Y aquí están los animales o los organismos del reino animal con columna vertebral, con un esqueleto interno y con un cráneo que protege al sistema nervioso central, ¿ya? Al encéfalo propiamente tal. Así en forma muy general, ¿no es cierto? Podemos referirnos a esos dos grandes grupos en el reino animal. Ahora, dentro de los invertebrados, voy a referir básicamente a este grupo que corresponde a los artrópodos, que cuando hablamos así científicamente, este grupo se denomina filum, ¿ya? Que es un grupo grande, que tienen ciertas características, y el nombre dice la característica principal, artrópodos, que quiere decir patas articuladas, o sea, animales que pueden doblar. Un insecto al caminar dobla sus patas, una araña al caminar dobla sus patas. Eso le permite una muy buena movilidad. Entonces, como sale ahí, bueno, tiene una serie de conformación de su cuerpo por anillos internos, las patas articuladas. La mayoría, pero no todos, pero la gran mayoría son ovíparos, eso quiere decir que colocan huevos. Algunos son terrestres y respiran aire, pero no tienen pulmones. Tienen unos tubos en el abdomen, ¿ya? Tienen pequeños poros y entra el aire por unos tubos que recorren internamente los tejidos y abastecen de oxígeno. Que eso es lo que se llama, que sale aquí, las tráqueas. Y los acuáticos, o los que viven en ambiente muy húmedo, como los chanchitos de tierra, que también son crustáceos, respiran por branquias, que permiten captar oxígeno del agua. Ahí están los principales grupos, los arácnidos, que son como 60.000 especies aproximadamente, según algunos un poco más, y los insectos. Esos son los más típicos. Si analizamos los arácnidos, que ahí sale, ¿no es cierto?, un diagrama de una tarántula, todos los arácnidos se caracterizan porque externamente tienen dos zonas. Un cefalotórax, o sea, tiene la cabeza unida al tórax, no hay un cuello, digamos, no hay una cabeza que esté aparte, que esta primera parte aquí de la diapositiva, y un abdomen que habitualmente es redondito, el caso del abdomen. Tienen 4 pares de patas caminadoras, las arañas. Tienen unos apéndices sensoriales, que son como estas patas que se ven adelante, un poco más cortas que las patas caminadoras, y que esas patas se denominan, esos apéndices, más que, porque no son patas caminadoras, se denominan, y se los voy a anotar ahí, porque no es muy conocido el nombre, pedipalpos, Profe, y con eso se tocan y son sensoriales. Dime más. es que no me sale lo que está escribiendo en el chat. ¿No te salió ahora? Ah, quizás puede que me haya quedado, si alguien hizo alguna acotación, voy a ver si no se la estoy Sí, por mandando a una eso. pura persona. Ya, Creo que gracias. sí. Ya, puede ser. Mira, el último término en todo caso, que es el menos conocido, los pedipalpos. Ahí debería aparecerle a todos. Sí, ahí sí. Ahí sí. Gracias por la, por la acotación, porque le estaba llegando seguramente solo a una persona que seguramente emitió un saludo o una consulta. Los pedipalpos. Entonces, el caso de
algo, espérate un poquito, se me cerró el PowerPoint. Déjenme ponerlo de nuevo. ¿Dónde habrá quedado el PowerPoint ahora? Ahí está. Vamos a volver a los arácnidos, acá. Tenemos que tienen 8 patas caminadoras, estos pedipalpos, y tienen como unas estructuras que son como unas, no tienen mandíbulas propiamente tal, pero en la boca tienen como 2 garras, que ahí tienen, estas garras tienen un conducto, son huecas, y con eso muerden, porque las arañas no pican, muerden. Y tienen estas garras con estas uñas relativamente filosas y con eso muerden la presa. Y lo que habitualmente se alimentan es porque se alimentan de los fluidos de la presa. La dejan seca. Hay algunas especies que la pueden destrozar además. Entonces, las arañas cumplen funciones importantes ecológicamente, ¿eh? Son muy buenos controladores de plagas. Y hay, bueno, en Chile ustedes saben probablemente que hay 2 especies, ahora 3, peligrosas para la especie humana. La araña de rincón, que se encuentra como el 50% de las casas, que es una que tiene un color como jaspeado, que no sé si todos las ubican a la araña de rincón. Pero está como en la mitad de las casas, es como un color grisáceo y son muy rápidas. La araña del trigo, que en general está más en el campo, y ahora hay una falsa viuda negra, que también es venenosa, que llegó desde las Islas Canarias, probablemente en alguna embarcación, y que ya se encuentra, antes se encontraba en la zona centro-sur y ya se ha encontrado en la zona central. Camila tiene la mano levantada. Sí, mi duda es respecto a que no tienen mandíbula. Eso no lo entendí muy bien. ¿Tienen garra y con eso como pinchan? ¿O como sus dientes son los que pinchan y esas serían sus garras? Mira, en el fondo, claro, no tienen como el caso de por ejemplo, de nuestra especie, una mandíbula superior y una inferior y con eso que mastiquen, o los insectos tienen mandíbulas probablemente tal y muchos mastican las hojas o las cosas que comen. Pero el caso de las arañas no. Lo que tienen es 2 estructuras gruesas que en la punta tienen una garra y por dentro de esa garra tiene un conducto que se comunica con una glándula venenosa. Entonces, muerde, entre comillas, aunque no tenga mandíbulas, muerde porque clava con estos quelíceros e inocula el veneno. ¿Ya? Que el veneno puede ser sustancias neurotóxicas o puede ser sustancias que las neurotóxicas producen parálisis del organismo y son peligrosas para la especie que piquen, que muerden, perdón, pero para la especie humana la más peligrosa es la araña de rincón, que tiene una sustancia proteolítica. Y cuando muerde la araña de rincón, duele mucho al tiro y se empieza a poner negro porque el tejido a los pocos minutos se va descomponiendo y se va poniendo color negro y se va necrosando y se va cayendo. Entonces, todo eso tienen que tener atención rápida. Es que quelíceros, ahí anoten el nombre, que no tienen mandíbulas, pero tienen estas estructuras mordedoras, que son unas garras que están comunicadas con glándula venenosa. No sé si ahí se aclara más. Sí, muchas gracias, profe. Cualquier duda, ¿no es cierto? Pregunten nomás porque no tienen por qué estar interiorizados con estos grupos. Hay otros organismos emparentados a las arañas comunes. Por ejemplo, los ácaros, que aquí hay uno que se ve con un color café rojizo, que son microscópicos. Uno tiene que verlo con lupas o microscopios. Y los ácaros incluso se encuentran en las alfombras
a veces en las frazadas de la cama, incluso en la piel. Y entonces la persona, por ejemplo, cuando a veces hace el aseo y uno dice tengo alergia al polvo, puede que sí, pero también puede ser que se está inhalando ácaros y se genera una reacción alérgica bastante molesta. Entonces, también los ácaros son arácnidos, ¿ya? Los escorpiones también, que esos sí tienen aguijón con que pican y además tenazas con que, ¿no es cierto?, apretan. Bueno, y tenemos los insectos, ¿ya? Que aquí por lo menos hay 1 millón de especies de insectos. Que ahí ustedes conocen muchos, diversos, ¿no es cierto? Diversas especies de moscas, de mosquitos, de las mariposas, ¿no es cierto? Coleópteros, como las chinitas, y muchos otros. Cumplen diversas funciones ecológicas, polinizadores, algunos controladores de plagas también, pero algunos son vectores de enfermedades. ¿Ya? ¿Por qué vectores? Porque al picar, el caso de los mosquitos tropicales, al picar, inoculan, pasan al sistema sanguíneo humano, en algunos casos protozoos, en otros casos pueden ser virus o pueden ser bacterias, que generan una diversidad de enfermedades tropicales, de las cuales algunas son bastante graves. Para la fiebre amarilla hay vacuna. Cuando uno viaja a zonas tropicales, está obligado a colocarse, para que dejen entrar, obligado a colocarse las vacunas contra la fiebre amarilla, que es una fiebre que produce muerte en turistas o en personas que viajan a esas zonas, ya sea por motivos diversos, residentes también. La mayor cantidad de muerte en el mundo, producto de acciones animales, son las picadas de los mosquitos, que hay muchas especies, de los mosquitos que generan estas fiebres tropicales, que son varios millones de personas al año que mueren producto de eso. Bueno, vamos a ver ahora, probablemente estos 2 años de pandemia, después vamos a ver que quizás va a ser un virus el que produce la mayor cantidad de muertes de personas en el mundo. Pero, digamos, por el momento, los mosquitos son vectores importantes. Y pasamos a los vertebrados, que los vertebrados, aquí es una clasificación muy general. En general, ya sabemos que son los que tienen cráneo y columna vertebral. Tenemos los peces, que aquí los coloqué en un mismo grupo, pero en realidad están subdivididos. Están los peces cartilaginosos, como hay un ejemplo aquí, este tiburón blanco que está ahí abriendo la boca, y los peces óseos, que hay como 30.000 especies de peces óseos, como los jureles, las sardinas, las merluzas, los salmones, los caballitos de mar, por mencionar algunos, son peces óseos. Y tiburones y mantarrayas son los más conocidos de los peces cartilaginosos. Eso, el nombre viene de qué está constituido su esqueleto. La mayoría de los peces colocan huevos, son ovíparos. Todos respiran por branquia, o sea, hay un grupo de peces que son los pulmonados, que son pocas especies que salen a respirar aire. Pero hablemos de la generalidad, respiran por branquia, o sea, oxígeno disuelto en el agua. Tienen escamas, ¿no es cierto? Tienen una forma que uno llama hidrodinámica, que es relativa, muchos de ellos alargada, con aletas de diferente tipo, etc. Son los primeros grupos, ¿no es cierto?, son acuáticos. Y los primeros grupos vertebrados se habrían originado como hace 500 millones de años, o un poco más. Por lo tanto,
Eso hay que tener en cuenta. Voy a anotar un nombre que me están pidiendo en el chat de las células que tenían las esponjas de mar, porque, claro, no me quedó anotado, que son células neuroidales, las que tenían las esponjas de mar, que son menos evolucionadas que las neuronas. Ya es para responder la duda. En general, los peces están bien adaptados a su ambiente, ya sea marino, salobre, ¿no es cierto?, o agua dulce. Muchos de importancia alimenticia y otros porque esporádicamente hay ataques a la especie humana, como el caso de varias especies de tiburones, especialmente en ambientes de agua más templada. Y en algunas zonas de Estados Unidos, como en Mississippi, después de estos huracanes, como Katrina, que hubo hace algunos años, el tiburón toro, que mide como 3 metros y que ataca a la especie humana, se quedó en los ríos. Por lo tanto, ha habido muerte por ataque a humanos en ríos, lo cual era impensable hace 20 años atrás que ocurriera. Pero ahora sí hay algunas especies de tiburones que se han adaptado a ambientes de agua dulce. En general, son escasos las muertes por ataque de tiburón en el mundo, pero sí mutilaciones son varios cientos al año. O sea, que pierdan un brazo, una pierna, o que queden con heridas severas, sí hay una frecuencia un poco mayor. Pero es para que ubiquen el grupo, ¿no es cierto?, los grupos de peces. A partir de cierto grupo de peces, que son peces que parcialmente fueron incursionando en el ambiente terrestre, evolucionaron los primeros anfibios. Que los anfibios, la mayoría, coloca huevos y estamos hablando como hace unos 360 millones de años, que de acuerdo al registro fósil se habrían originado los primeros anfibios. La piel es delgada, por eso que ahí sale piel desnuda, que es delgada, y de hecho internamente tiene muchos vasos sanguíneos que le irrigan. Los anfibios cuando están en el agua pueden respirar por la piel, pero también cuando están fuera del agua pueden respirar por los pulmones. Y ahí voy. A ver, también los anfibios, voy a contestar una pregunta ahí que me hacen sobre los invertebrados, ¿ya? Los anfibios más conocidos son los anuros, que están las ranas y los sapos, pero hay otros como las salamandras, que hay uno que parece una lagartija, pero es justamente un anfibio también. En general, los anfibios, voy a usar como las ranas y los sapos, los anuros como ejemplo. Tienen fecundación externa, por lo menos dos grupos, los anuros. Ustedes saben que tienen un ciclo de vida que pasan por una fase de larva o renacuajo, después tienen metamorfosis y después están los adultos. Pero hay una cosa bien importante de los anfibios a nivel general. Son los primeros vertebrados que colonizaron parcialmente el ambiente terrestre. Porque tienen que volver al ambiente acuático o tener adaptaciones para reproducirse en ambientes húmedos, o ellos generar la humedad incluso en repliegues de la piel, para que sobrevivan sus huevos. Porque, por un lado, ¿qué limita que estos anfibios hayan podido colonizar completamente el ambiente terrestre? Primero, que la piel es delgada, entonces se tienden a deshidratar en los ambientes secos. Por eso que están en los charcos, están en humedales, están en zonas húmedas en general. Hay excepciones, pero tienen adaptaciones diferentes. Y que tienen que volver habitualmente al ambiente acuático para colocar los huevos. Porque los huevos, si no, se deshidratan. Los embriones se mueren. Eso es de los anfibios, en forma general. Ahora respondo la pregunta, porque me preguntaban si había otros grupos de invertebrados fuera de los artrópodos que yo mencioné. Sí, hay muchos otros grupos de invertebrados, por un factor solamente, digamos,
de tiempo, mencioné el que tiene mayor cantidad de especies, que es el grupo de los artrópodos. Pero tenemos los moluscos, tenemos diferentes grupos de gusanos marinos, que son los poliquetos, gusanos que son muchos de ellos parásitos, que son los platelmintos, los nemátodos, están los equinodermos, que son las estrellas de mar y los erizos. Dentro de los moluscos están los caracoles, los pulpos, las sepias, las jibias. Entonces es una gran diversidad lo que corresponde a los invertebrados. Lo que pasa es que mencioné los artrópodos, que ahí estamos cubriendo como 1 millón de especies, ¿ya? O sea que es un alto número. Y los insectos, ¿no es cierto?, son el que tiene mayor diversidad. Un segundo grupo dentro de los vertebrados corresponde a los reptiles. Los reptiles ya tienen una piel gruesa, con escamas. Ahí, ¿no es cierto?, yo coloqué algunos representantes. Algunos representantes, ¿no es cierto?, como tortugas, que pueden ser terrestres o acuáticas o marinas. Iguanas, lagartos, lagartija. El término lagartija científicamente no se usa. Nosotros lo usamos acá en Chile, que son lagartos de pequeño tamaño. ¿Ya? Son lagartos de pequeño tamaño. Tenemos las culebras y serpientes también. El caso de los reptiles. Leí una pregunta ahí del chat. A ver, terminamos los reptiles, la respondo. Los reptiles tienen una piel seca, una piel gruesa. Ellas no respiran por la piel, respiran por pulmones. No tienen fase de larva, sino que tienen un desarrollo directo. Y otra cosa interesante de estos animales, que fueron los primeros vertebrados que colonizaron completamente el ambiente terrestre, porque ya no tienen que volver al agua para reproducirse. Y por otro lado, no se deshidratan a través de la piel, porque la piel es gruesa, no respiran por la piel, pero tampoco pierden agua por la piel. Entonces los reptiles se adaptaron muy bien al ambiente terrestre, incluso caluroso, desértico, semidesértico, independientemente que algunos evolucionaron hacia el ambiente acuático, como por ejemplo especies de tortugas marinas. Pero ellas vuelven, ¿no es cierto?, como ustedes saben y seguramente han visto documentales o quizás lo han visto incluso en los lugares, colocan sus huevos en la arena. O sea, vuelven a reproducirse en el caso de, ¿no es cierto?, el ambiente terrestre. Voy a ir haciendo algunos complementos, ¿ya? El hecho, porque hay una pregunta que tiene que ver el caso de los peces, entre comillas, que van a respirar aire, ¿por qué no están clasificados dentro de otro tipo de grupos? Lo que pasa es que el modo de vida que tiene el animal no te establece si es pez, anfibio, reptil, ave o mamífero. O sea, la conducta no lo establece. Independientemente que salga a tomar aire un pez para respirar, porque tiene algún tipo de adaptación específica, pero sí haciendo la aclaración que no lo hice, que no son verdaderos pulmones, ¿ya? Entonces, lo que sí se ven para la clasificación son los caracteres fijos, morfológicos, fisiológicos de cada grupo, morfofisiológicos, o sea, anatómicos y fisiológicos de equilibrio interno y de adaptación al ambiente, porque la conducta puede variar bastante y hay convergencias de conducta entre especies que tienen o que pertenecen a grupos diferentes. Eso es en relación a una consulta anterior. Ahora,
aquí hay un término que es importante aclarar, que se refiere el de ectotermos, ¿ya? El de ectotermos. Y es bien importante, los ectotermos son los animales, ¿ya?, cuya fuente de calor es el ambiente, ¿ya? Lo que plantea ahí Agustín en el chat está bien, porque dice que no pueden generar su propio calor, justamente. No generan su propio calor porque lo obtienen del ambiente. Entonces, ¿quiénes son ectotermos? Y eso lo voy a anotar acá. ¿Quiénes son ectotermos? Lo voy a poner en el chat. La gran mayoría, pero tengan ustedes en cuenta que hay algunas excepciones, pero la gran mayoría de los invertebrados obtienen la temperatura de su cuerpo del ambiente, ya sea del aire, del suelo, del agua. Y van a tener más o menos la misma temperatura que la que tiene el ambiente, ¿eh? Están los invertebrados ahí, están los peces. Profesor, Dime nomás. no está apareciéndome en el chat lo que escribe todavía. Perfecto, entonces lo voy a subir todo junto ahora, ya, gracias. Entonces tenemos los invertebrados, los peces, los anfibios y los reptiles. Ahí debería subir. Que son ectotermos, pudiendo haber algunas excepciones. Por ejemplo, en los peces, los tiburones blancos son animales que producen su propio calor, por lo tanto son endotermos. Los atunes también, por mencionar algunos. Pero estamos hablando de la generalidad. La gran mayoría, entonces, todos esos grupos son ectotermos. La fuente de calor corporal es el ambiente. Pero los reptiles, especialmente, ¿ya?, termorregulan. Eso quiere decir que a pesar que son ectotermos, a través de la conducta, poniéndose al sol, poniéndose a la sombra, pueden regular su temperatura corporal. Una cosa. ¿Cómo clasificarían ustedes respecto a la temperatura corporal? Ahí dejé de compartir el PowerPoint. No es que se me haya salido sin darme cuenta. ¿Cómo definiría ustedes la temperatura corporal que tiene una lagartija? ¿O cómo a ustedes se los enseñaron habitualmente qué es la temperatura de la sangre de una lagartija o de los reptiles? Benjamín pone ahí sangre fría, justamente. Pero eso es cuando duermen o cuando están en un periodo parecido a la hibernación de los mamíferos, que se llama dormancia, ¿eh? Porque ahí están aletargados en invierno. Ahí anoté el término. Pero lo que pasa es que, claro, las generaciones más nuevas es diferente a la generación mía, porque ahora hay muchas actividades, antes de pandemia, digamos, también, muchos juegos online, muchas actividades entretenidas online, etcétera, que en mi época no había. Por lo tanto, uno cuando era chico de repente salía a pillar lagartijas. Y en realidad uno las podía pillar o temprano en la mañana o más al atardecer. Y claro, y cuando uno las tomaba ahí, la temperatura era fría respecto a la temperatura nuestra de la mano, porque es cuando ellos están más inactivos. Pero fíjense ustedes que las lagartijas chilenas, y eso sirve para entender la conducta después, la lagartija que hay acá en Chile, que hay más de 60 especies, la mayoría tiene la temperatura que se llama de actividad de 35 grados Celsius. Por lo tanto, cuando están activos, por eso se llama temperatura de actividad.
¿Qué pasa? Pensemos un lagarto, porque las lagartijas son lagartos, de la zona central. ¿Eh? Primavera, verano y abril, probablemente todavía están un poquito activos en abril, tienen horarios de actividad. Por lo tanto, el animal duerme en algún refugio y ahí su temperatura baja. 5 grados de temperatura corporal, 8 grados, 10 grados, según la temperatura del lugar donde duerme, del refugio. Nosotros eso lo hemos medido, ¿eh? Lo hemos medido en terreno y en el laboratorio, con unos sistemas que ahora son muy delgaditos, que son como unos termómetros plásticos que uno se los mete por la cloaca, o sea, es como medir temperatura anal al animal. Uno pone un poco de vaselina para no herirlo y le mide la temperatura anal. Y entonces hemos comprobado que la temperatura es 5 grados, 8 grados, 10 grados cuando el animal está durmiendo o cuando recién despierta en la mañana. Pero ¿qué pasa? Se coloca el sol, primavera, verano especialmente, y esta parte de otoño también, si es que todavía estuvieran activos, y la temperatura corporal les va subiendo. Y ya cuando el animal tiene una temperatura de unos 30 grados, se activa. Y empieza a caminar, a correr, a pelear, se puede escapar de los depredadores, si es época reproductiva va a cortejar y a parearse, etc. Y al atardecer, pasado las 5 de la tarde, le va bajando su temperatura y busca un refugio. Tiene así como un sistema de horario oficina, digamos, de 9 a 5, básicamente. Pero ¿qué pasa? Que en el invierno entran en dormancia, que es parecido a la hibernación de algunos mamíferos, y ahí sí nos sale habitualmente a buscar alimento, y ahí tiene su temperatura corporal fría todo el tiempo, como por 3 meses. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no hay que creer que estos animales tienen la sangre fría siempre, sino que solamente, y estamos hablando del clima mediterráneo, porque si son iguanas del ambiente tropical, ¿no es cierto?, línea ecuatorial o cercano a ellos, están activos todo el año y la temperatura por lo menos va a ser 30 y tantos grados de ese animal para estar activo, y no le baja mucho en la noche tampoco, porque tampoco baja mucho la temperatura, ¿no es cierto?, en los ambientes más caribeños, por ejemplo. Entonces, tenemos esa salvedad. Entonces, los reptiles son ectotermos, porque su metabolismo no produce el calor corporal, pero pueden regular su temperatura corporal. Y eso nos va a explicar parte de su conducta también, ¿ya? Es un aspecto importante a considerar. Estamos hablando de reptiles que se originaron hace unos 280 millones de años, colonizaron el ambiente terrestre, acuático, incluso aéreo, época de los dinosaurios, se diversificaron, y a partir de un grupo de reptiles se originaron las aves, y a partir de otro grupo de reptiles se originaron los mamíferos, ¿ya? Que son los dos grupos que vamos a ver en unos minutos. Y ahí voy a aprovechar de aclarar una acotación también que me hacen respecto a ballenas y delfines en el chat, pero preferí dejar la respuesta o la aclaración para cuando veamos el grupo de los mamíferos, ¿ya?